Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la ley médica y ética en salud que la maneja la HIPAA. Siempre, si ven este logo que está acá, le está haciendo un dedo hacia arriba, quiere decir que estamos cumpliendo la ley HIPAA, siguiendo las guías que nos da la administración que maneja la HIPAA, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la HIPAA? La HIPAA también esta es una sigla, una abreviación, varias letras que tienen el significado en inglés, quiere decir Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, que es en español, dice Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Eso es, si lo traducimos textual, eso es, ¿verdad? Básicamente son más que todo para nosotros como de salud, proveedores de salud y cuidadores de salud, es el derecho a la privacidad del paciente. Básicamente ese es como el punto medular. Es una ley que inició en 1996, que se desarrolló para asegurar la confidencialidad de los récords médicos entonces y ahora mucho más en la época de las computadoras. El punto central de la HIPAA es proteger la privacidad. Si ustedes me dicen, dígame en una oración corta qué es el propósito, es proteger la privacidad y la seguridad de la información personal de los pacientes. Eso es, en una frase. Todo lo que va alrededor de esto lo vamos a tocar ahora. Hay unas reglas que limitan el acceso a la salud de las personas con el propósito de proteger su privacidad. Entonces, esas reglas de privacidad aplican a toda forma de individuo que tiene que ver con la información de los pacientes, ya sea esta información de pacientes se maneje de forma electrónica, que son los récords médicos electrónicos, escritos a través de cartas hay clínicas que todavía también tienen componente escrito de los pacientes, o lo hagamos en forma verbal, oral, a través del teléfono o conversación con otro compañero de trabajo, otro colega, de forma frente a frente, ¿verdad? Cara a cara. Vamos a ver que la, la ley HIPAA, la ley HIPAA la firmó el presidente Clinton. Entonces, ¿hace cuánto fue eso? En 1996 se firmó la ley HIPAA. Entonces, son reglas de privacidad que requieren que las entidades que proveen atención respeten las prácticas de confidencialidad de los pacientes y sus derechos. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ahí está la ley HIPAA, bueno, HIPAA 1996, es la confidencialidad de la información. Como ustedes sabrán, es un principio ético, médico, vital para nosotros que debemos de observar siempre. Y los asistentes médicos también, todo mundo tiene que observarlo. Los asistentes médicos, enfermeras, médicos, physician assistant, ¿no? Pero todo el mundo tiene que informar. Dentistas, todo el mundo. Cualquier información que obtengamos en el cuidado de un paciente por cuestiones éticas, tenemos que protegerla y no revelarla a nadie sin permiso del paciente, al menos que la ley lo requiera. Y cuando digo la ley, puede ser una orden de un juez que lo requiera. Entonces ya estaría sobre el derecho del paciente porque hay una situación especial por eso que está pasando. No olviden que cualquier cosa que usted escuche, que vea que se hace o que escuche que le hizo a un paciente o lo leyó, es confidencial de ese paciente en particular. Entonces, cuando ustedes comiencen ya su entrenamiento como asistente médico en una clínica, refrescamiento que la JIPA hace en cada clínica, lo exige. Son refrescamientos breves que puede ocupar tal vez una parte de la mañana de trabajo, pero siempre hay que hacerlo y lo hacen firmar a alguien un documento que recibió ese refrescamiento. Entonces, es una ley también a lo largo de la nación, de sur a norte, de este a oeste, todos los estados y también los territorios americanos observan la JIPA.
Quienes también, los proveedores, ya lo dijimos, los planes de salud la observan y algunas entidades que se llaman cuidados de salud, en inglés dice Healthcare Clearinghouses, que son establecimientos que se mantienen, mantenidos por los bancos, que los ocupan para hacer reclamos y llevar cuentas de pacientes, ¿no? Entonces, ellos también están obligados a cumplir esa ley HIPAA. Vamos a ver la ley de privacidad. La ley de privacidad es un set de reglas que son estándares para protección de lo que se llama PHI, que es la información protegida de salud, PHI, Protected Health Information. Entonces ya dijimos que quienes las tienen que observar, los proveedores, planes de salud y los clearinghouses. Estas entidades deben de implementar medidas razonables de seguridad para proteger esa información, sabiendo que no pueden liberarla a nadie, excepto cuando la ley se lo exija o cuando el dueño de ella, que es el paciente, o un representante de él, que podría ser un health proxy, un autorizado, de consentimiento, de autorización. Entonces sí podemos ya decir que podemos compartir una información, ¿verdad? Entonces, para así como hacer resumen de la ley de privacidad, es un set de reglas, ¿verdad?, que regula el uso y liberación de la información protegida de salud. Eso es, PHI. En pocas palabras, esa es la ley de privacidad. Entonces, requiere que todo el mundo las cumpla, que las practique y proteja el PHI. Esta ley de privacidad también le ha dado a los pacientes más control sobre su información, ya que ahora nosotros somos dueños de nuestra información y podemos decir quién la puede observar además de nosotros. Porque recuérdense que cualquier paciente o aún nosotros podríamos caer enfermos y ya no tener la capacidad mental clara de autorizar un procedimiento o una liberación de una información de salud. Por eso siempre se le pregunta a la persona su contacto de emergencia, quién podría ser una persona que funcione como su proxy, que pueda tomar decisiones por usted. Entonces, eso es el propósito. ¿Cuándo aparecieron las reglas de privacidad? Si ustedes ven, la HIPAA es del 96, las reglas de privacidad se empiezan a implementar en abril del 2003. Eso fue entonces, sería más o menos 7 años después de que la HIPAA se creó. Entonces, el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Derechos Civiles es la que maneja estas reglas de privacidad. También la parte de ley son los fiscales generales de todos los estados, también, y los centros para Medicare y Medicaid, lo que se conoce como el CMS. También ellos manejan y están siempre atentos de que se cumplan las reglas de privacidad. Entonces, si ustedes ven un poquito más reciente, lo de las reglas de privacidad aplica a toda forma de protección electrónica, nuevamente lo repito, escrita o de forma oral. Entonces, hay varias reglas que no vamos a entrar en mucho detalle porque eso ya es muy ley, muy legal, pero todos los individuos que tienen que ver con la información tienen que cumplirla. Que incluye protección a las formas de tratamiento de los pacientes, la forma de pago de los pacientes, opciones de operación de salud. Entonces, hay un set de leyes que aplican a ello, ¿verdad? Entonces, un poquito, pero todo tiene que ver con la confidencialidad de la información privilegiada de los pacientes. Entonces, siempre no seamos muy curiosos cuando tengamos en nuestro poder expediente de pacientes, porque básicamente la información tiene que ser, esta frase última lo define, dice, lo necesario a saber para la acción que necesito hacer. No vayamos demasiado buscando información que no compete a la actividad mía de ese día. Entonces, la confidencialidad, no nos metamos en el expediente del paciente a ver cosas que no competen a ese día de actividad para no ser como observados que nos metimos. Todo queda en huella, donde me metí, que vi, que copié, todo eso, ¿verdad? Ahora, las medidas de seguridad en el manejo de la información
Estos son set de reglas nacionales, se cumplen en todos los Estados Unidos para proteger la información de forma confidencial, su integridad, su disponibilidad, si es protegida en forma electrónica y requiere que las entidades mantengan de forma razonable algunas protecciones de tipo administrativas, técnicas, físicas para proteger, ¿verdad? Recuerden que si son expedientes que están en papel, se tienen que guardar al finalizar el día en, como en formas que se puedan echar llave, que tengan forma de echarle llave al contenedor donde va a estar la información de esas personas. Y luego también cerrar el cuarto con llave. Si ustedes ven, son dos formas. Cerrar el cuarto con llave, la puerta, y luego el gabinete donde están también hay que ponerle llave, ¿verdad? Entonces hay que requerir, por ejemplo, si hay cámaras donde se toman fotos a pacientes o algún tipo de lesión y todo eso, las cámaras tienen también que quedar en una zona protegida, que no tengan acceso personas individuales a ver fotos o información de esos pacientes. Entonces, eso es lo que son las reglas de seguridad. Entonces, cuando se transmite una información o se recibe información o se mantenga información de un paciente, eh, la, la información electrónica tiene que ser protegida y si se transmite tiene que ser transmitida en forma encriptada. Encriptada es protegida de que no va a ser como hackeada o descifrada de forma fácil. Cuando tengamos papel de los pacientes que utilizamos, documentos escritos, siempre hay que deshacernos de ese papel, lo que se llama shred, como es como destruirlo. Hay unas máquinas que los hacen como que fueran fideos, ¿verdad? Los hacen, los cortan en pequeños fragmentos, en donde se desintegra el papel bastante y es difícil como leer lo que se imprimió ahí. También recuérdense lo de las llaves, poner buenos códigos de seguridad en las puertas, buenas claves en nuestras computadoras y limitar el acceso a ciertas áreas muy sensibles de las personas que tienen ahí llegada. Entonces, acceso a todas las computadoras del trabajo se puede hacer con una palabra clave que nos dan de usuarios que nosotros tenemos que salvaguardar y no compartirlas con nadie, ¿verdad? Ni con nuestras familias. Entonces requiere protección de nuestras claves en todos los equipos electrónicos que nosotros vamos a utilizar durante el día. Entonces recuerden que estamos manejando lo que se conoce como información privilegiada, ¿verdad? Que es una información médica de un paciente, la cual por ley sabemos que no podemos compartirla. Ahora veamos los derechos de los pacientes, que ya habíamos hablado de las leyes de seguridad, ahora hablemos un poquito de los derechos. Los pacientes tienen derechos, y aquí también está definido en el HIPAA, que son derechos legalmente atribuidos a ellos en cada estado donde ellos residen o en una institución donde ellos van a estar recibiendo un tratamiento médico. Entonces el asistente médico y todos los empleados que ahí estén dando su servicio tienen que saber qué tipo de derechos tienen los pacientes. Vamos a ver aquí para hacerles un recordatorio. Los derechos de los pacientes se ponen en la parte de área de espera. Los pacientes pueden ver a qué tienen derecho. ¿Verdad? Y también se les da una copia impresa a ellos de cuáles son sus derechos y ellos firman y ponen la fecha de que saben de qué derechos estamos hablando. Y también se les informa en esta nota de que si hay una adenda durante el transcurso del tiempo, se les va a saber cuál es la adenda o se agregó algo y se les vuelve a dar el nuevo actualizado y tienen que firmar otra vez diciendo que recibieron el nuevo. O si ellos no son, ¿quién lo recibe en su nombre? Puede ser un familiar autorizado. Vamos a ver los derechos que tienen los pacientes. Por ejemplo, tienen derecho a recibir tratamiento sin discriminación de su raza, de su color de piel, de su religión, de su género con el cual ellos se identifican, de su origen nacional, independientemente de donde sea en el mundo, si presentan una disability o una discapacidad física o qué forma de pago tienen, ¿verdad? No porque alguien paga de su bolsa o la compañía le paga un seguro caro, no, está arriba de alguien que recibe sus servicios a través de Medicaid, ¿verdad? O de Medicare.
Nadie está sobre nadie. Ese es un derecho. Otra es recibir información de los médicos que lo están tratando, especialmente si el paciente está ingresado en un hospital. Entonces, eso. También tiene derecho a recibir información de procedimientos a realizarle a él, que son los consentimientos informados. El paciente de forma voluntaria puede dar una autorización a un doctor, un proveedor de salud, para que lo examine o le realice un procedimiento físico o invasivo, que puede ser una cirugía o un procedimiento endoscópico o una colonoscopia de emergencia, todo eso. Esta información el paciente la recibe, donde se le explican los posibles riesgos y beneficios del procedimiento y el paciente firma un consentimiento de forma voluntaria, no coercivo, no por meterle miedo a que si tú no haces, él tiene que hacer una decisión educada, conocida, riesgo y beneficio. También tiene derecho a recibir información eh, sobre el dolor. Por ejemplo, hay pacientes que no saben que pueden recibir información para recibir tratamientos de dolor. Entonces también tienen derecho a decir que alguien no llegue a observarlos. Imagínense, es bien increíble, pero pues tienen derecho a retirar a una persona amiga o a un familiar de que los visite. Y él puede decir, restrinjo tal familiar que no venga. Y es su deseo y se tiene que cumplir, ¿verdad? También tiene derecho a pedir confidencialidad durante un ingreso, tiene derecho a recibir una copia de su récord médico sin costo, tienen derecho también a quejarse sin represalias o se queja sobre los servicios y cuidados. Tiene su derecho, el hospital tiene que responder de forma efectiva y requerir de preferencia que lo haga de forma escrita la queja. ¿Y por qué está insatisfecho? ¿Por qué no está satisfecho él? Y decir si no está satisfecho aún con la respuesta del hospital, también tiene derecho a quejarse con un representante de pacientes. Entonces, sí, si ustedes ven, hay mucha información que a veces no se les da a ellos. También tiene derecho a donar parte de sus órganos o tejidos, lo que se conoce como regalo anatómico, que cuando alguien dice que va a donar su corazón, sus córneas, todo eso. Ahora también se está preguntando siempre si tiene un proxy, ¿verdad? Es un derecho de vida. Ese es un derecho que el paciente lo hace cuando tiene, digamos, su mente clarita, clarita. Es un documento que expresa un deseo que en caso de una enfermedad terminal o un accidente en el cual después él no puede expresar su deseo real, alguien en mi nombre lo hace. Yo digo, mi proxy es mi esposa, se llama tal y tal, su nombre, y yo le doy a ella, ¿verdad? 100% de autorización de tomar una decisión en mi nombre, como que yo lo hiciese, si me pasa algo. Vamos a hablar de los consentimientos informados de forma breve para que ustedes sepan, porque ustedes lo van a tener que conseguir, tienen que saber de qué se trata. Por ejemplo, los consentimientos informados hay de tres tipos, legalmente. Tenemos el implícito, que aquí yo lo puse como número uno, que es cuando el paciente, por ejemplo, hace una cita en una oficina. Él como que está dando un consentimiento que quiere llegar, nadie lo está obligando hacia una cita. El consentimiento expreso, que aquí lo pongo yo en el número dos, es cuando hace de forma verbal una aprobación. Por ejemplo, usted le dice, mire, le voy a tomar la presión arterial, ¿está de acuerdo? Sí, pues es expreso. El consentimiento informado un poquito más legal y más estudioso. ¿Por qué? Porque ya le explico a él su derecho a recibir y él tiene que entender qué está pasando. Cuando le explico algo, tengo que explicarle, por ejemplo, los riesgos, el porqué del procedimiento, el propósito del procedimiento, si hay alguna alternativa, cuál es, y el riesgo de la alternativa. Y también tengo que explicarle el desenlace si dice no. Le voy a dar un ejemplo así breve. Alguien tiene una infección en un pie con gangrena y todo, y el médico le dice, mira, la situación se está saliendo de nuestras manos y es probablemente necesario hacer una amputación lo más pronto posible con el afán de cortar el avance de tu enfermedad y la infección. Ahí le estoy dando un procedimiento informado. ¿Tengo opciones? No hay opciones. Esa es la única. Entonces, entre más temprano lo hagamos, mejor. Entonces,
¿Qué riesgo tengo si no tomo? Bueno, podría peligrar tu vida y todo. Es un consentimiento informado. Aún con todo eso, ¿puede decir no? Claro que sí, bueno, puede decir que no porque él es el dueño de la decisión final, pero quedó todo documentado y no hay chance después de que él vaya a decir que no le dije, que no, el doctor no me dijo y si yo hubiera sabido, o la familia, no, nunca le dijeron nada, mire, y por eso pasó esto y esto. Pues, hay que hacerlo a cabalidad, ¿verdad? También cuando ustedes hagan flebotomía, no se olviden preguntarles si está de acuerdo que se le van a hacer la flebotomía y que lo haya puesto por escrito, porque si no lo hacen, miren lo que puede pasar. Battery, es una palabra legal que quiere decir que el paciente eh, físicamente fue como tocado y se le hizo un procedimiento invasivo y es una palabra legal que tiene repercusiones en el que hace la acción. Les voy a explicar aquí lo que es el PHI, que quiere decir información de salud protegida, para que vean. El PHI incluye toda información de un paciente que lo amarre a su pasado, presente y futuro. Entonces, cualquier cosa que sea forma física, salud mental, condición médica, forma de tratamiento, forma de pago, todo eso es PHI. Entonces, son muchas cosas que puede ir desde su nombre completo, su dónde vive, su número de teléfono, su número de fax si tiene, su correo electrónico es PHI. También otro PHI podría ser su número de seguro social, si hay huellas digitales, si hay grabación de su voz, si hay fotografías de rostro completo o imágenes comparables que uno dice, ah, no sé, fulano, si miren el brazo, tiene esa tal cicatriz y ese tatuaje, eso es PHI protegido, ¿no? O sea, algún tipo de certificado, un número de certificado que él tenga. Entonces, cualquier cosa que me identifique, información de salud, igual a PHI. El PHI puede ser en papel o si te ponen una E al principio, electrónico. Los dos tienen la misma protección. No olviden cubrir sus computadoras cuando estén trabajando en áreas públicas, no dejarla visible a los demás que ven pasando por atrás de mí. Protejan eso, el monitor. Sus claves de háganlas fuertes. No hablen en áreas comunes, que es lo que se llama una información de forma accidental se escuche. Entonces, la información confidencial tiene que manejarse en un espacio privado con los pacientes. Muchas personas que de forma casual van caminando cerca de ustedes, imagínense estos dos doctores hablando en un pasillo, y estos dos hablando en un ascensor, un elevador y una persona a la par con un teléfono, oyendo todo, o puede ser que esté grabando. Entonces son sitios muy de riesgo, ¿no? Entonces, farmacias, los farmacéuticos tienen que estar siempre listos, no estar hablando en lugares públicos, estaciones de enfermería, comedores, cafetines, cafeterías de los hospitales o clínicas, en los parqueos, cuando van saliendo del hospital, van los trabajadores hablando, oh, vino el señor fulano y le hicieron tal cosa, está ingresado. Entonces, esas son liberaciones de información confidencial en áreas públicas. Mucho ojo ahí, ¿verdad? Y con esto creo que voy a cerrarles para que les quede como de resumen. Siempre ten pendientes dónde están, dónde estoy, con quién estoy, qué información me pueden escuchar o ver, cómo puedo minimizar los incidentes de que me escuchen, vean qué estoy haciendo o qué hice. Siempre la PHI, no la compartan de los pacientes. Lo necesario a saber, no hay que saber mucho, no se metan a curiosear en los expedientes de los pacientes, de nadie, por curiosidad. eh, Ver lo mínimo necesario de la información. También, como le dije aquí, cuando dice aquí don't browse, quiere decir que no hay que curiosear en los expedientes de pacientes, ¿verdad? Pero yo tengo acceso a un paciente, digamos, y digo yo, oh, aquí viene la mamá de mi amigo. Voy a ver me dijeron que vino a pasar consulta y mi amigo me preguntó qué exámenes le hicieron y cómo salió su mamá. Es su mamá, pero la mamá no ha dado autorización para que su hijo sepa la información de ella. Si yo me meto a ver una información de la mamá de mi amigo,
y después le digo, no, mira, tu mamá le salió alto el colesterol y la hemoglobina 1C le salió a 12, 14. Eso es una violación de HIPAA, ¿verdad? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Es esencial que toda persona que tenga acceso a la información protegida de los pacientes esté siempre pendiente de su entorno para proteger la información, ¿verdad? Con eso quiero cerrar y si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna duda de HIPAA o han escuchado algo en su trabajo anterior o todos estamos bien. Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Bueno, entonces, excelente. Entonces, la próxima semana vamos a Ok, hablar de electrocardiograma. Esa va a ser una sola clase, una sola sentada, una hora completita. Vamos a hablar está. generalidades del electro. Ok, Y al final de la semana vamos a revisar lo que es signos vitales, que también es muy importante que lo revisemos con ustedes. muy bien. Excelente.